Buenas tardes. Un momentico, vamos a acomodarnos aquí. Aquí están todos los miembros del equipo de expertos, la mayor. Buenas tardes. Aunque es muy pronto para comentar el artículo que fue publicado hoy en la revista JAMA, en el Journal of American Medicine, a partir de los pedidos de las agencias de prensa y de los medios de prensa de Cuba y la prensa acreditada en Cuba, el grupo de expertos de Cuba que ha estado trabajando por más de 2 años en estos temas, se reunieron hoy y le doy la palabra al profesor Michel Valdés, director del Instituto CENEURO, para hacerles comentarios de sus observaciones sobre este artículo. Posteriormente, por la Cancillería haremos nosotros también unas declaraciones y después de hacer esta presentación en español la vamos a hacer también en inglés. Gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy se dio a conocer un nuevo estudio de la Universidad de Pensilvania en la revista JAMA, o sea, Journal of the American Medical Association, donde se comparan las imágenes del cerebro de personal diplomático estadounidense que estuvo estacionado en La Habana y que reportó afectaciones de salud, y con un grupo de personas controles. El estudio concluye que hay diferencia en las imágenes cerebrales de los diplomáticos y los controles. Este trabajo es la continuación de otro artículo que describe el cuadro clínico de esos diplomáticos en la misma revista, por el mismo grupo, que se publicó en marzo de 2018. Aunque no es usual comentar con tanta celeridad tan poco tiempo sobre un artículo científico, dada la repercusión mediática que ha tenido el mismo, y para tratar de prevenir interpretaciones erróneas, vamos a dar a conocer los criterios preliminares del grupo de expertos cubanos que ha estado estudiando este tema. Primero, los autores del trabajo reconocen que el estudio no es concluyente y además no tienen explicación para sus hallazgos. Segundo, los cambios descritos en los cerebros son muy pequeños, diversos, abigarrados y difusos, y no se corresponden a un cuadro coherente. Eso no solo es la opinión del grupo médico cubano, sino de expertos reconocidos en el tema de neuroimágenes que ya hoy han declarado que estos resultados no tienen consistencia interna, que son muy difíciles de interpretar. Además, 3, es frecuente que en los estudios de neuroimágenes, como en otros campos de la medicina, se encuentran pequeños efectos que se obtienen en pequeños grupos de personas y que son muy difíciles de replicar. Pueden originarse al azar. En este estudio, algunos de los cambios fueron ligeramente hacia lo normal, pero en otras estructuras cerebrales fueron ligeramente hacia lo hipernormal. Por tanto, es muy difícil de interpretar. Un hecho que dificulta la interpretación es que no se muestra el grado de superposición de los datos de los dos grupos. O sea, dos grupos pueden diferir, pero puede haber una superposición importante de los valores de los datos. Las diferencias entre diplomáticos y controles de existir pueden deberse a cómo se seleccionó el grupo de comparación, el grupo control. Cualquier enfermedad preexistente en el grupo de los diplomáticos que estuviera ausente en los controles o viceversa, podrían dar origen a esta diferencia que ellos describen en las imágenes. Ellos midieron una serie de parámetros, de medidas de redes de conectividad funcional. Pero estas medidas son muy inespecíficas. Se alteran por el estado psicológico de la persona, según reconoce el propio artículo y la comunidad científica. En el trabajo no hay relación discernible entre las alteraciones descritas en las neuroimágenes y los síntomas referidos a los diplomáticos. No hay correspondencia entre los resultados de este artículo y el trabajo publicado el año pasado, el trabajo anterior. Por ejemplo, en el artículo del año anterior de la Universidad de Pensilvania decían que los diplomáticos tenían alteración en las funciones ejecutivas que dependen del lóbulo frontal. Sin embargo, en el trabajo que se publica hoy no encuentran alteraciones de la subred cerebral responsable de estas funciones ejecutivas. Las alteraciones en neuroimágenes de existir pueden haberse originado antes de estar en Cuba o por una enfermedad sin relación alguna con los llamados fenómenos direccionales de sonidos extraños y otras sensaciones descritas por los diplomáticos. A pesar de que en el título se hace referencia a los llamados fenómenos direccionales, que es el término que usan, este artículo es más cauteloso que el artículo anterior,
En el trabajo no se demuestra ninguna relación entre los hallazgos de neuroimágenes y estos supuestos fenómenos. Esto tiene gran importancia, dado el descrédito generalizado en la comunidad científica de cualquier teoría que hable de ataques sónicos, de microondas o de cualquier agente físico como responsable de cualquier daño. Concluyendo, el artículo nuevo no permite llegar a conclusiones científicas claras. Podría decirse que el cuadro de resultados médicos es todavía más confuso y contradictorio. Y además, es complicado porque las numerosas críticas que la comunidad científica internacional hizo al artículo anterior no han sido respondidas satisfactoriamente. No demuestra, contrario a lo que se ha especulado y lo que se planteaba en el artículo anterior, que se había producido un daño cerebral en el grupo de diplomáticos cubanos durante su estancia en Cuba. Reiteramos que no negamos que puedan existir individuos enfermos, pero sí reclamamos la necesidad de avanzar hacia explicaciones coherentes desde el punto de vista científico. La única forma de esclarecer los hechos de los problemas de estado de salud de los afectados es mediante una discusión científica transparente, los intercambios de información diáfana y desprejuiciada. Muchas gracias. ¿Prefieren que lo haga él ahora en inglés y después igual? Okay. Today, a new study was published by a group from the University of Pennsylvania in the Journal of the American Medical Association, where they compared the neuroimages, or in other words, images of the brain of American diplomats that had been stationed in Havana and that had reported health incidents with a control group. The study concluded that there was a difference in the brain images of the diplomats and of the control group. This article is a sequel to a previous paper that was published in the same journal by the same group in March last year, where they described the clinical, all the clinical characteristics of the diplomats. Although it's not usual to comment in such a short time about a scientific article, given the media interest, and it's been reported in many newspapers and many media, we decided to give our preliminary conclusions in order to avoid incorrect interpretations. This is the opinion of the medical group that has been, and the scientific technical group that in Cuba has been studying these incidents. So the first thing is that the authors of the paper recognize that this is not a conclusive study and they do not have an explanation for their results. The changes in the brain images are very small, very diverse, and very diffuse, and they do not correspond to a coherent explanation. And this is not only the opinion of the Cuban medical group, but also of several internationally recognized experts in the topic of neuroimage that today have made statements, and they have reached the conclusion that the results do not have an internal coherence to make them easily interpretable. It's very frequent in studies of neuroimaging, as well as in other medical fields, that you can obtain small effects in small groups that later on are not replicable. They cannot be reproduced. They may arise out of chance. Some of the changes described in the images were slightly towards the abnormal, but other changes were slightly towards hypernormal. So it's very difficult to interpret these results. You cannot see in the paper the degree of overlap between the data of the two groups, which makes it difficult to interpret. The differences between diplomats and controls, if it exists, could be due to the way the control group was selected. Any pre-existing disease in one group of diplomats that would be absent in the group of controls, or vice versa, could give origin or could produce a difference in the images.
The study uses some measures of functional connectivity, which studies networks in the brain. But these kinds of measures are very unspecific, and they can be altered by the psychological state of the person. And this is something that the article recognizes and all the scientific community knows. There's no clear relationship between the small changes you can see that are described for the neuroimages and the symptoms which the diplomats described. There's not a good correspondence between the results of this paper and the previous article. For example, in the article from last year, the group from the University of Pennsylvania described abnormalities in the executive functions which are controlled by the frontal lobes. Yet in this paper, there's the new article, there is no changes in the networks that control, the functional networks that control executive functions. These changes in the neuroimages, if they exist, could have been produced before the diplomats came to Cuba or for any other reason, including diseases that have nothing to do with the directional phenomena of strange noises or other sensations that would describe the diplomats. Despite the fact that in the title of the paper and in the body of the article, there is reference, continuous reference to directional phenomena, there's no demonstration in the paper for any relationship between any finding, any medical finding, and this directional phenomena. This is very important because the whole idea of sonic attacks, microwave attacks, or any kind of external physical agent acting on the brains of the diplomats is totally discredited in the international scientific community. This has been discussed and it's totally discredited. So concluding, the article does not allow us to draw firm, final scientific conclusions. We could say that the picture now is in fact more confused and contradictory. And this is very important because many of the criticisms that have been leveled against the original, the first paper, the scientific community published many criticisms pointing out serious flaws in that paper have not been responded to adequately. So, contrary to what has been speculated and what was stated in the previous article, this new article does not demonstrate that damage to the brain was induced in a group of diplomats during their stay in Cuba. We do not deny that some individuals can be sick, but what we do want to do, and what we think is necessary, is to advance towards more coherent explanations that are solid from a scientific point of view. The only way of clarifying the whole issue of these health incidents is through a transparent scientific discussion, exchange of information, and establishing trust and confidence, because that's the only way we can reach the truth. Thank you. Aclarar que el artículo publicado hoy es por el mismo equipo de médicos que publicó el artículo de febrero de 2018. Tras 2 años de mucha especulación y de muy poca información y de muy pobre cooperación, a pesar de los reiterados llamados de Cuba en este tema, no aparece hoy tampoco una sola razón que justifique el cierre de los servicios consulares de Estados Unidos en Cuba y todas las medidas que con el pretexto de que los diplomáticos estadounidenses no están seguros en Cuba se han tomado en este periodo. Me refiero a la reducción arbitraria y expulsión de nuestros funcionarios de Washington, a la reducción arbitraria del y cierre de servicios de la Embajada también de Estados Unidos en La Habana, a las afectaciones en múltiples esferas en el intercambio entre nuestros países y al altísimo costo humanitario que se ha impuesto a nuestra población, que se ve obligada a viajar a terceros países sin ninguna garantía para obtener un visado que le permita reunirse con un familiar querido, visitar
a alguien que va a dar a luz y también ha afectado seriamente el intercambio. Estas medidas también han traído sufrimiento y afectaciones al pueblo estadounidense. Nosotros es importante también mencionar que bajo el mismo pretexto se han impuesto engañosas alertas de viaje. Se han impuesto otras medidas coercitivas de agresión económica contra Cuba para dificultar los viajes no familiares y sigue sin aparecer una sola evidencia que la justifique. Las agencias especializadas de Estados Unidos y Cuba, tales como el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, la Dirección Criminal de Investigaciones y de Criminalística del Ministerio del Interior, coincidieron y hasta hoy coinciden en sus conclusiones de que no existe una sola evidencia de ningún tipo de acción de ninguna naturaleza deliberada contra personal diplomático acreditado en Cuba. El artículo que se publica hoy no modifica esta situación, por el contrario, la confirma, la ratifica. El artículo que se publica hoy afirma que son muy pequeñas las alteraciones encontradas en los exámenes que se practicaron con esa población de diplomáticos que estaba basada en Cuba. El artículo ni siquiera habla de la existencia de daño cerebral, como en otros que se han publicado. Habla también de que no se puede identificar ni siquiera la causa de los mismos y que se necesitan estudios posteriores para esclarecer estos síntomas. Sin embargo, queremos llamar la atención de que el señor John Bolton, que ha convertido en la mentira en su principal herramienta de su política anticubana, y otros asesores y funcionarios del Departamento de Estado continúan utilizando el término ataque de manera irresponsable. Ellos conocen perfectamente que no ha existido ningún acto deliberado, que no corren ningún peligro, que están muy seguros los diplomáticos estadounidenses y todos los diplomáticos y todos los visitantes y todos los turistas y todos los que estamos en Cuba y no hay absolutamente ninguna razón para continuar usando este término. Cuba solicita una vez más al gobierno de Estados Unidos que cese en el uso y que ponga fin al uso del término ataque, que no ha tenido sustento antes y que no tiene sustento ahora. Cuba también quiere insistir en que lo que sí tenemos evidencia y mucha es que los diplomáticos estadounidenses y los diplomáticos de otros países están seguros en Cuba. Cuba seguirá siendo un país seguro, estable, saludable y atractivo. Y seguimos también y reiteramos hoy la disposición a mantener un diálogo respetuoso sobre este tema y otros temas en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias.